Hola, muy buenos días. Soy Carlos Steven Henao Molina, estudiante de licenciatura matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy hablaremos sobre la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es una problemática social. ¿Qué es básicamente un problema? Un problema es un obstáculo que se le pone a determinadas situaciones. En este sentido, la problemática de la corrupción es un obstáculo que se pone al desarrollo social, a un desarrollo sostenible, a un desarrollo educativo, a un desarrollo de la comunidad. En ese sentido, Immanuel Kant nos ha expuesto que existen dos tipos de políticos, un político moral y un político moralista. El político moral basa sus acciones en la transparencia, en el quehacer diario, en el quehacer de la comunidad, en el beneficio de toda la sociedad en general. Es ese político que se muestra tanto en lo público como en lo privado como una sola persona, y que los dineros públicos para él no son un beneficio propio, no un beneficio particular, son un beneficio de toda una comunidad en general. Los beneficios del dinero deben de ser para toda la comunidad en proyectos sociales, educación, salud y en un sinnúmero más de situaciones. Para el político moralista es aquel político que no es transparente, es un político que se muestra en las plazas públicas como un político social, un político de la comunidad, pero en las actividades privadas propias de él es un político que recibe dineros a cambio de favores públicos, a cambio de dar puestos en algunos puestos de la alcaldía, por ejemplo, de las gobernaciones, en fin. El político moralista es aquel político que el dinero público es un dinero que él lo ve para un beneficio propio, para beneficiar a los suyos, para beneficiar a terceros. En ese sentido, la corrupción se da no solamente en esferas públicas, en esferas políticas, también se da en otros funcionarios, como los policías, agentes de tránsito, en fin, hay muchas situaciones, todo lo que tenga que ver cuando hay favores propios hacia los intereses particulares, siempre existe la corrupción. Pero si basamos y pensamos un poco sobre estas situaciones, la corrupción se da en una base de la sociedad. Es decir, si hay quien ofrezca, hay quien reciba. En este sentido, la corrupción es primordial en la ciudadanía, en aquel ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie le interesa la corrupción cuando lo beneficia, cuando lo hace para él, para sus intereses, para los intereses particulares de él y su familia. Pero para él está mal vista la corrupción cuando él no se ve beneficiado de ese tema. Un ejemplo claro de esto es en épocas electorales, cuando llegan los políticos corruptos a comprar votos o a vender votos para beneficios propios o ajenos, pero siempre hay ciudadanos que permiten de que esto se ejerza porque ellos tienen también intereses particulares que suplir. Con la corrupción, permiten la corrupción y la ven bien vista porque a ellos les interesa el almuerzo que le dan en el momento, una teja, un bulto de cemento, en fin, un puesto público, ¿sí? Aunque no cumpla con las condiciones que ese puesto requiere, pero él se lo dan simplemente por haber obtenido o haber conseguido algún tipo de número de votos. En ese sentido, la corrupción en lo social, en el ciudadano a pie, en la mayoría de todos nosotros, los seres humanos, la corrupción es arraigada a la cultura, es un problema de cultura, más que otro tipo de situaciones. La cultura de la corrupción se da en todas las esferas públicas. No se importa si usted es de izquierda, de derecha, de ultraderecha, centro derecha, en fin. No interesa su situación política, sus intereses políticos. Siempre va a existir corrupción en el ser humano, siempre y cuando éste requiera de algunas situaciones, en especial con dineros o funciones públicas. Ya para terminar y concluir el tema, es importante recordar que la corrupción es un problema que se viene dando por falta de ética tanto de funcionarios como de ciudadanos, por falta de educación. La corrupción se da en situaciones donde menos educación existe.
por parte de la ciudadanía, porque hay corruptos políticos que son que tienen altos niveles de educación, pero aún así son corruptos para beneficiarse ellos mismos. Pero en las esferas ciudadanas, entre más educado sea el ciudadano, entre las escuelas, las universidades apliquen mejor los términos de ética frente a la corrupción, se darían menos en el sentido de las necesidades propias con lo público. Muchas gracias.